Hola, ¿qué tal? Queridos radioescuchas, gente curiosa y pepenadores del Internet, mi nombre es Alejandro Jiménez y quiero darles la bienvenida a esta primera edición de su programa favorito de arte contemporáneo, La Mano Negra. Un agradecimiento especial al licenciado Enrique Sánchez, director de la radiodifusora UPG. Un saludo especial y agradecimiento también al rector de la Universidad Pedro de Gante, Fernando Garza, y un agradecimiento en general a todos los participantes de este programa y evidentemente a ustedes que nos sintonizan a través de las distintas redes en esta primera edición de La Mano Negra. La Mano Negra será un programa, como ya he dicho, de arte contemporáneo. Quizás ustedes se estén preguntando, ¿cómo se puede hablar de arte sin que suene pretencioso, sin que se trate de enaltecer, de ser engreído, de ser presumido, de ser rebuscado? Evidentemente no todos tienen esta percepción sobre el arte. Sin embargo, cierto es que a través de la historia se ha pensado que el arte es aristocrático y se reduce a un número limitadísimo de personas y que no todos pueden adentrarse en este mundo, producirlo, apreciarlo o comprarlo. Esta última quizá es verdad, pero todo lo demás quiero decirles que no es necesariamente verdad. El arte es un lenguaje. El arte es comunicación. Nosotros somos arte. La huella que dejamos es el arte. Yo pienso que el arte debe ser para todos y por todos, y que evidentemente cualquier persona podría adentrarse en este mundo, comenzar a estudiar los temas y entender el arte. Ahora bien, domingo a domingo estaremos trayéndoles a ustedes entrevistas con expertos en la materia que nos darán su opinión, nos contarán un poco sobre las piezas que están trabajando y también tratarán de darnos un poco de cátedra sobre lo que es el arte para ellos, para tratar así de entender todos juntos a través de distintas miradas lo que es o podría ser el arte. Definitivamente definir el arte es sumamente complicado, muy complicado. Yo creo que no tendría por qué ser necesario definirlo o por qué tendríamos que darle un encasillamiento solamente a algo, limitarlo a unas cuantas palabras, porque cierto es que definir es limitar y para mí el arte no tiene límites. Comencemos un poco para entender esta premisa de que el arte es aristocrático, dando una pequeña introducción a lo que es el arte. Para esto evidentemente tendría que llevarme muchas y muchas horas de explicación. Es una materia de estudio increíblemente profunda, mucho más complicada de lo que la gente piensa, extensa. Pero no por el hecho de ser complicada significa que sea imposible. Es complicada porque a través de los años se nos educa para verlo como un ser lejano en el que solo unos cuantos pueden ingresar. Y es por eso que no nos animamos a estudiar, a preguntar, a tener un poco más de información sobre el tema. Así que para desmentir esta parte de que el arte es y tiene que ser siempre aristocrático, comencemos por la primera etapa de arte que existió en la humanidad. Tenemos que remontarnos entonces hacia la prehistoria. Así es, queridos radioescuchas, tenemos que irnos hasta la prehistoria. En ese momento, el hombre apenas comenzaba a tener destellos de iluminación, de raciocinio, a pensar, pero definitivamente no a cuestionar las cosas. Sin embargo, una de las necesidades que ellos
tuvieron y que de alguna forma tuvieron que interpretar fue la necesidad de preservación, de memoria, de archivo, de dejar una huella, una marca, de postrar un triunfo, una persona, una comida, un momento, un lugar, etc. Como lo hicieron a través de las primeras herramientas que tuvieron. Evidentemente la tecnología estaba muy limitada en ese momento. Sin embargo, no hizo falta nada más que piedra y pigmentos naturales para dejar lo que serían las primeras piezas de arte y que hasta hoy siguen siendo motivo de estudio. Ahora bien, aquí quisiera hacer un brinco temporal. Solamente mencionaba la prehistoria para que aquellos que no lo supieran, el arte no es una creación moderna, no es tan reciente. De hecho, consideraría yo que fue la primera gran invención del hombre, aunque tal vez en ese momento no lo consideraban una invención o no lo concebían tal cual como arte. Sin embargo, esta necesidad de preservar las cosas, de dibujar, de plasmar, es lo que ahora nosotros llamamos el arte rupestre. Entonces bien, aquí quisiera hacer este salto temporal para irme al 480 y 580 específicamente, en donde se desarrolla el Renacimiento. Aquí es importante detenernos porque, en mi opinión, creo que es donde se funda la idea de que el arte tiene que ser aristocrático y tiene que ser únicamente para un cierto sector de la sociedad, a lo que yo no estoy de acuerdo. Antes de refutarlo, es necesario dejar en claro algunas cosas. El arte depende en su totalidad del contexto histórico que se está viviendo, porque es así como se interpreta, dependiendo la época en la que se está. Es decir, no es lo mismo andar apenas en taparrabos, sobreviviendo, siendo nómadas, y solo reproduciéndose para preservar la raza, matando y cazando, viviendo de forma barbárica, que, no sé, por ejemplo, encontrarnos en un coliseo romano donde ya tenemos los estudios previos de toda la cultura griega, donde el hombre ya piensa, donde nos adentramos a un mundo racional que comenzaba a cuestionar cosas, a crear otras, etcétera, etcétera, y donde también había tecnologías nuevas que ayudaban a la creación no solamente del arte, sino de distintas cosas que le ayudaban al hombre. Entonces, como ya mencioné, depende enteramente del contexto histórico en el que se está, por todos los motivos que acabo de mencionar. Tecnologías, leyes, incluso creencias, preferencias, etc. Entonces, nos situamos en el 480 y 580. Aquí nos enfrentamos a lo que es, en mi opinión, una ruptura interesante o quizá una creación que sería lo que posteriormente llamaríamos la aristocracia del arte. ¿A qué me refiero con esto? Pueden ustedes imaginarse que antes de esta época a los artistas no se les consideraba trabajadores, no se les consideraba personas importantes. El trabajo del artesano era totalmente demeritado. No importaba cómo te llamabas o quién había hecho cierta pieza, lo que importaba era la pieza en sí. Y tenía un propósito específico que era ilustrar. Ilustrar alguna idea, alguna deidad, algún momento, etc. Contar historias, quizá metáforas. Fue hasta el Renacimiento
que se comenzó a concebir a los artistas como seres superiores, seres enaltecidos, que eran capaces de abstraer, mimetizar la realidad y crear piezas increíblemente hermosas, talladas en mármol, por ejemplo, en lienzos al óleo que parecían fotografías, cuando evidentemente en este momento no sabían lo que era una fotografía, pero más bien muy realistas, que parecía que podías tocarlo o que estaba vivo. En ese momento el arte estaba condicionado a las habilidades del artista, es decir, mientras mejor dibujaba, mientras mejor esculpía, mientras más conocimientos tenía sobre matemáticas, biología, anatomía, astronomía, etc., era considerada una persona ilustre y una persona enaltecida, ¿no? Es precisamente de ahí donde viene la idea que para ser artista necesitas tener todos estos estudios y tener una cátedra impresionante para poder denominarte a ti mismo artista. Ahora bien, recuerdan que les mencionaba sobre que no se les consideraba artistas hasta el Renacimiento. ¿A qué me refiero con esto? El nombre de la persona no era importante. La firma de la persona no era importante. No lo era. Entonces aquí nos estamos enfrentando a una realidad curiosa, quizá, a una realidad que trata de enaltecer a esas personas por sus logros académicos, porque en ese contexto histórico específico eso era lo que se consideraba arte, o artista, mejor dicho. Es entonces cuando la persona toma un papel principal en el desarrollo de las piezas, en el desarrollo del mercadeo. El arte comienza a ser una divisa de cambio. Aquí comienza la era, por así decirlo, de el producto. Imaginen que se trata un poco como, digamos, un cantante. Un cantante que lo que vende es su nombre, su imagen, y hay una persona que está totalmente encargada de recopilar esta información, mostrarla al mundo y así conseguir que se le que se le tenga presente como una persona enaltecida, única, un artista. Lo mismo pasaba en el Renacimiento. Había personas, familias adineradas, como los Medici, llamados mecenas, que un mecenas es alguien que patrocina tu trabajo y mercadea tus piezas para que ambos tengan un valor o una ganancia. Es aquí donde entra la definición de que el arte ya se convirtió en una divisa, ya se convirtió en un objeto de cambio, y evidentemente no le era posible a todas las clases adquirir estas piezas porque había una desigualdad impresionante en ese momento. Estamos hablando de que la que sí era la aristocracia tomó estas piezas como un objeto de cambio y le vendió a la demás gente aristocrática la idea de que las personas que producían eran personas enaltecidas, iluminadas, únicas, y tal cual era vender un producto. Conforme fue avanzando la historia del hombre, nos vamos encontrando con distintos cambios, por así decirlo, distintas formas de interpretar. Como ya lo he dicho, depende del contexto histórico. Pero de aquí nace esa idea del Renacimiento,
que el artista tiene que ser una persona sumamente preparada, enaltecida, única, para poder ser considerado artista. En nuestros tiempos, quizá esto no es tan cierto. El arte sufrió muchos cambios desde el Renacimiento. Uno de los más importantes quizás tenga que ver con la ruptura, la segunda ruptura tal vez, del arte, en donde estos cánones de producción específicos, estos cánones de producción platónica, idílica, donde los cuerpos tienen que ser proporcionados y tiene que ser esculturas de mármol únicamente y pinturas al óleo, porque son las grandes técnicas de los grandes maestros. Todo eso se refuta, se niega en el siglo XX. Como ya lo he dicho, depende enteramente de cómo se percibe el mundo, de qué acontecimientos están afectando a esta persona o a estas personas en ese momento específico de tiempo. En el siglo XX, la humanidad sufrió incontables cosas. Hubo cosas buenas, sí. El hombre llegó a la luna, se descubre la penicilina, ya teníamos la revolución industrial, ya teníamos las cámaras fotográficas, había mucha tecnología que tal vez ayudaba al hombre, pero también hubo mucha tecnología que ocasionó destrucción. En este siglo, la humanidad enfrentó 2 guerras mundiales, una más devastadora que la otra. Genocidios a lo largo del mundo, enfermedades, guerras. Fue un momento histórico sumamente fuerte para aquellos que lo vivieron. Y tenía sentido. Tenía sentido dejar de hablar de perfección, dejar de hablar de un mundo idílico, representaciones únicas, enaltecidas, iluminadas, porque eso no era una mímesis fidedigna de lo que es la raza humana. Imagínense ustedes estar en la boca del lobo en el momento en el que se sufrieron todos estos acontecimientos. Lo difícil, lo increíblemente difícil que debió ser para ellos percibir muerte, destrucción, secuestros, genocidios, censuras. Para mí fue una época decisiva para la humanidad, en donde llegamos a un límite y probamos de lo que es capaz el hombre y de que si no se controla, no habrá salida en un futuro y lo único que quedará será muerte e incluso desapareceremos. Entonces, imaginen, por un momento imaginen que están ahí, que tienen esta innegable sensación de desolación, de tristeza, de coraje, esta decepción inminente ante los tuyos, ante toda la sociedad. Por supuesto que no era momento para estar hablando de mundos perfectos y mundos en donde el hombre se representaba a sí mismo como lo mejor, lo más excelente, la creación única. Era evidente que tenía que haber algo, tenía que pasar algo. El artista que propone esto
se llama Marcel Duchamp, y es en 1917 cuando plantea lo que sería la ruptura. Quizá no tenía concebido él que eso sería la ruptura. Sin embargo, sí actuó para criticar al sistema del arte, criticar estas ideas idílicas, perfeccionistas de lo que era el arte. Estamos hablando de una obra que quizás conoces, es el Migitorio de Duchamp. Literalmente lo que hizo fue ir a una ferretería y comprar un migitorio, le dio la vuelta, lo firmó con un seudónimo Erremut y lo presentó en un festival de arte, por así decirlo, en donde muchos otros artistas iban a presentar sus piezas y le iban a dar salida a sus interpretaciones del mundo. Sin embargo, cuando la gente encargada ve un migitorio al revés, deciden no exhibirlo, lo esconden y pasó desapercibido. Hubo un periodista que le tomó una foto y tiempo después, en 1935, reaparece el migitorio, esta vez una copia, y aparece la foto. Para este momento ya había lo que conocemos como las vanguardias. Estamos hablando de que comenzaban a nacer los llamados ismos, el dadaísmo, el cubismo, el expresionismo, el muralismo, que cabe mencionar, el muralismo es la única corriente artística que nació en México o que se le atribuye a México. Y también tiene que ver con cuestiones de guerra, con cuestiones de muerte. Quizá México no estuvo involucrado directamente en estas dos primeras guerras mundiales o en estos conflictos bélicos mundiales, pero tuvimos nuestros propios problemas. Nos enfrentamos a una independencia, posteriormente, 100 años después, a una revolución. Estamos hablando de que México venía de sufrir también injusticias en su propio territorio, venía de sufrir batallas, venía de sufrir pérdidas, etcétera, etcétera. El muralismo trataba de ilustrar a la gente pobre, de enseñar, de recopilar batallas, de recopilar momentos, etcétera, etcétera. Con esta segunda ruptura viene la idea también de que cualquiera puede ser artista, porque como ya mencioné, ¿cómo se le puede llamar a alguien único o enaltecerlo después de probar un poco de lo que somos capaces? Eso sería bastante arrogante de mencionar, porque no somos ni únicos, ni somos mejores que nadie, ni somos mejores entre nosotros, ni tampoco tenemos la verdad absoluta en nuestras manos. Entonces aquí nace este concepto de que ya no es necesario tener todos esos conocimientos increíbles, de ser esta persona única perteneciente a la aristocracia para ser llamado artista. Pero finalmente recuerdan que les había dicho que el arte ya era un objeto de cambio, un objeto divisa, es decir, una pintura puede tener un valor, tiene un valor, y tiene todavía más valor dependiendo quién la hizo, quién la firmó, en qué contexto, etcétera, etcétera. Pues, inevitablemente, eso es algo que se mantiene hasta nuestros días y tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el arte sigue siendo un objeto de cambio, sigue siendo una divisa. Y quizá también eso influye a que se considere de esta manera no inapropiado, pero sí tal vez lejano y que no cualquiera puede adentrarse a él.
Pero déjenme decirles que no. O sea, aquí tenemos que separar lo que es estudiar el arte, apreciarlo, practicarlo, y otra cosa es venderlo y comprarlo. Estas divisas se dan como cualquier tipo de objeto divisa. Evidentemente hay casas que habrá personas que puedan comprar esa casa y habrá personas que no puedan comprar esa casa. Hay casas con precios desorbitados, hay coches igual, propiedades, eh, incluso ropa, joyería, libros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay objetos fetiche que tienen un valor específico para la sociedad, para un sector específico, pero no necesariamente quiere decir que no podamos aprender del tema. Son dos cosas distintas. Eh, entonces yo creo que el arte no es aristocrático, sino más bien lo que podría ser aristocrático es adquirir piezas de arte, comprar las piezas de arte. Quizá eso podría denominarse aristocrático, quizá, pero no estoy tan seguro. Pero bueno, claro, eso es solamente mi opinión. Aquí lo importante y que me encantaría saberlo también es ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas sobre el arte? ¿Te gusta? ¿Crees que esta ruptura que alejó a la concepción idílica del arte sea válida? ¿Sea buena? ¿Le trajo unas cosas al arte? ¿Le trajo malas cosas? ¿Lo consideras arte? ¿No lo consideras arte? ¿Estás de acuerdo en que sea caro el arte en algunas ocasiones? ¿Tú consideras que, por ejemplo, una portada de un libro pueda ser arte? Me encantaría saber tu opinión. Déjalo en los comentarios. Volviendo al tema, creo que después de esta ruptura hay un movimiento que valdría la pena mencionar, que es el movimiento pop, en donde esta fetichización del objeto se vuelve motivo de una crítica, se vuelve parte del arte en el sentido de que quieres consumir al por mayor y le estás dando una utilidad o estás enalteciendo cosas que son banales, triviales e intrascendentes. Perfecto, hagamos de eso arte. Y es aquí cuando un artista que seguro deben conocer, si no, pues hagamos un juego. Si sabes a qué artista me estoy refiriendo, déjalo en los comentarios. Y el primer comentario que sea correcto se llevará una pintura autónoma. Pero bueno, este artista del que estamos hablando no es tan importante su nombre, sino lo que hizo, en mi opinión. Lo que hizo fue tomar, como ya dije, estos objetos fetiches y enaltecerlos. Ahora darles un sentido artístico. Quizá esto también comenzó a generar ahora la nueva idea, que hablaremos de eso la próxima semana, de que el arte moderno y el arte contemporáneo son basura. Toda esta ruptura desde Marcel Duchamp hasta el pop comenzó a generar ideas distintas sobre lo que era el arte, más allá de no solamente alejar, alejar a las personas de esta idea de iluminación única y enaltecimiento, sino también de que los objetos no tienen por qué ser denominados de alguna u otra forma, o tienen en su caso que ser denominados de alguna u otra forma. Es decir, si el artista les otorga este poder, digamos, de llamarse así arte, pues tiene que ser arte, ¿no? Si el artista es esta entidad única, enaltecida, superior, pues su juicio tendría que bastar para denominar a eso arte. Es por eso que Marcel Duchamp, su migitorio, era una pieza de arte, la fuente, y pues los demás artistas comenzaron a
hacer este tipo de acercamientos con objetos fetiche, con imágenes cotidianas, imágenes que no tuvieran que ver tal vez con momentos únicos y específicos del arte, con momentos tan bonitos incluso, metáforas lindas de mundos idílicos, sino crueles realidades y objetos que quizás no consideraríamos arte en otro contexto. Esto para mí es bastante importante, bastante interesante de ver, pero definitivamente es un tema sumamente extenso, complicado, y creo que amerita muchísimas sesiones para poder entenderlo. Recordarles y agradecerles por haber escuchado y visto este su programa favorito de arte contemporáneo, La Mano Negra. Recordarles que domingo a domingo estaremos teniendo invitados para hablar en extensión un poco más larga sobre lo que está pasando en este momento en nuestro contexto histórico con el arte, con los artistas, cómo lo percibimos, cómo se mueve, cómo lo vendemos, etcétera, etcétera. Agradecer nuevamente al licenciado Enrique Sánchez por la oportunidad del espacio. Un agradecimiento también a la radio UPG y al rector Fernando Garza. Yo fui Alejandro Jiménez, muchísimo gusto en estar aquí con ustedes y nos vemos la próxima semana en su programa La Mano Negra.